El piquete. Te sacó polvito. Así no, tiene que parecer chocorrol. Residentes médicos de ortopedia deben aceptar y soportar humillaciones y agresiones físicas en el Hospital Regional del Instituto de Seguro Social del Estado de México y municipios en Tlanepantla. Residentes de nivel R1 y R2, los nuevos o los principiantes, son golpeados y amarrados por los de más altos grados. Las y los afectados que ingresaron en marzo de 2020 decidieron alzar la voz ante las agresiones vividas en este nosocomio que fue habilitado como centro COVID-19. Aseguran que de no cooperar en estos actos, su vida en el centro hospitalario es complicada, pues los encasillan como mandaderos, se niegan a enseñarles o les ocultan cosas. Está magullado, pero ¿quién es? Creo que ya no respira. A ver, voltea, ¿quién es? Ya, volteenla. Perdón. Doctor Ibarra. Ya le dejaron los ojos como mapache. Está llorando. Yo realmente, bueno, en mi caso en específico, yo nunca me quejé en el Celabus, puesto que pues sabía que lo que era una residencia, ¿no? Y sabía que al final de cuentas yo estaba en una residencia y que tenía que aguantar hasta que ellos se fueran. Inclusive a compañeras, una compañera mía sufría de acoso, de hecho es la que está amarrada y uno lo está ahorcando, y otra de mis compañeras le pegaban. De hecho una vez yo intervine por ella porque si fueron golpes y eran golpes que nos daban a nosotros como hombres, entonces yo sí me agarré la mano a uno de los residentes y le dije, ya basta, no te pases, ¿no? Pégame a mí, ya no le pegues a Aide, pobrecita. Entonces me dijo, ¿quieres tú? Y ahí como que me quiso pegar, pero ya le metí la mano y ya como que ya se calmó. Los residentes solicitaron ayuda a sus superiores o encargados del hospital, a funcionarios del instituto, a los de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud. Pese a los reportes, no se llevaron a cabo sanciones contra los agresores. En su lugar, al menos 2 residentes fueron dados de baja, con amenazas de que si continuaban sus denuncias, se moverían desacreditaciones en el instituto para truncar su futuro profesional. Entre los apoyos solicitados se encuentran cartas dirigidas a Ricardo Morales Carmona, titular de la Dirección General de Calidad y Educación de Salud, solicitando un cambio de sede. También una solicitud a Guillermo Victal Vázquez, director de Educación e Investigación Social director de Educación e Investigación en Salud del Instituto, para que se revisara la situación de los residentes dados de baja por denunciar. La queja también se llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de agosto de 2021. El pasado 15 de octubre, esta notificó a los afectados que su denuncia fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que desde ahí se le dé seguimiento.